El vasto lienzo del cosmos nunca descansa. En sus profundidades insondables, la materia danza en un ballet eterno, impulsada por fuerzas que apenas comenzamos a comprender. Nos sumergimos en esta inmensa coreografía para desvelar uno de sus misterios más fascinantes y, a la vez, inquietantes. Bienvenidos a La mirada del vigilante. Desde el instante en que abres los ojos, o incluso cuando te abandonas al descanso en el sofá, la Tierra se halla inmersa en un movimiento perpetuo. Gira sobre su propio eje a una velocidad vertiginosa de 1.700 kilómetros por hora. Pero no se detiene ahí. Nuestro planeta también orbita alrededor del Sol, completando su ciclo anual a unos 107.080 kilómetros por hora. Y para añadir otra capa a esta danza cósmica, el propio Sol, con todo su séquito planetario, describe una órbita alrededor del corazón palpitante de nuestra galaxia, la Vía Láctea, a una velocidad que supera con creces lo imaginable. 792.000 kilómetros por hora. Estas cifras, por sí solas, ya nos hablan de un universo dinámico, donde nada permanece inmóvil, donde la Tierra gira y viaja sin cesar. Sin embargo, esta frenética actividad palidece hasta convertirse en una insignificancia cuando ampliamos nuestra perspectiva y descubrimos que las galaxias mismas, vastos universos, islas repletos de miles de millones de estrellas, se desplazan por el espacio a velocidades simplemente inimaginables. Nuestra galaxia, el hogar que llamamos la Vía Láctea, no es una excepción. Está en movimiento a través del cosmos a la asombrosa velocidad de 600 kilómetros por segundo, lo que se traduce en más de 2 millones de kilómetros por hora. Y este movimiento no es aleatorio, tiene una dirección muy específica, apuntando hacia una región del cielo que coincide con la constelación de Centauro. Lo que a primera vista podría parecer un dato curioso, un mero detalle más en el inmenso tapiz del universo, se transforma de repente en uno de los fenómenos más aterradores y desconcertantes que ha enfrentado la astronomía. La razón de moverse este sobresalto es que esta dirección y esta velocidad no son fruto de la casualidad. Algo, una entidad desconocida, oculta en las profundidades más oscuras del universo, nos está atrayendo hacia sí. No solo a nosotros, a nuestra humilde Vía Láctea, sino a cientos de miles de galaxias más. Nos está arrastrando, engullendo, hacia una región cuya naturaleza ha sido, durante décadas, una fuente inagotable de asombro y al mismo tiempo de profundo temor. Es un punto en el espacio, o quizás algo más, con un poder gravitacional que desafía nuestra capacidad de comprensión y ha sido bautizado con un nombre que evoca su misteriosa fuerza: el Gran Atractor. Es un enigma que llevamos décadas intentando descifrar, un desafío que ha puesto a prueba nuestras herramientas y nuestras teorías, porque sinceramente a día de hoy no tenemos una idea completa de qué es realmente el Gran Atractor. Para intentar poner en contexto esta situación, es útil recordar nuestra posición en el universo. Nuestro sistema solar, nuestro Sol y sus planetas se encuentran en las afueras de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea. Nuestra galaxia es una estructura colosal que alberga más de 100.000 millones de estrellas y se extiende a lo menos largo de un diámetro de 52.850 años luz. Son cifras que por sí solas escapan a nuestra intuición y comprensión. Sin embargo, esta vastedad se vuelve insignificante cuando recordamos que nuestra galaxia es solo una entre los posiblemente 2 trillones de galaxias que pueblan el universo observable. Cada una de estas galaxias es un titán cósmico, una concentración inmensa de masa y energía con un poder gravitacional colosal. Y la gravedad, esa fuerza omnipresente que da cohesión y estructura al universo, también actúa entre las galaxias. Las galaxias no son islas aisladas en el vasto océano del espacio.
se relacionan e influyen gravitacionalmente entre sí. Para entender cómo opera esta influencia a escalas mayores, volvamos a nuestra Vía Láctea. Gracias a la gravedad, formamos un pequeño grupo junto a nuestra gran vecina, la galaxia de Andrómeda, la galaxia del Triángulo y unas 40 galaxias más pequeñas, conocidas como galaxias satélite. Esta agrupación se conoce como el Grupo Local, un cúmulo galáctico con un diámetro de aproximadamente 10 millones de años luz. 10 millones de años luz puede sonar inmenso, y lo es, pero es solo un peldaño más en la jerarquía de las estructuras cósmicas, porque nuestro grupo local, a su vez, forma parte de una agrupación galáctica aún mayor, el Cúmulo de Virgo. Nos encontramos en las afueras de este cúmulo, que contiene más de 1300 galaxias. ¿Podría haber algo más grande? Sí, lo hay. El Cúmulo de Virgo no es más que el corazón de una colonia galáctica mucho más extensa, una estructura que engloba más de 100 cúmulos galácticos como el nuestro. Hablamos del supercúmulo de Virgo, que se extiende a lo largo de un área de más de 110 millones de años luz. Hasta hace relativamente poco tiempo, creíamos que este supercúmulo de Virgo, aunque solo fuera uno más entre los 10 millones de supercúmulos estimados en el universo, era la estructura galáctica más grande que se mantenía, en cierto modo, aislada del resto del cosmos. Pero como tantas veces en la historia de la ciencia, estábamos equivocados. Fue en el año 2014 cuando un estudio innovador, liderado por Richard Brent Tully de la Universidad de Hawái, arrojó datos que nos obligaron a revisar por completo nuestra concepción del universo y sus asombrosas escalas. Este estudio reveló que el supercúmulo de Virgo no es una estructura independiente, sino un elemento más dentro de una red cósmica mucho más compleja, una inmensa telaraña gravitacional que se extiende por más de 500 millones de años luz, y que, albergando a más de 100.000 galaxias, nace de la unión gravitacional de al menos 4 grandes supercúmulos, el de Virgo, el de Hidra, el de Pavo Indus y el Sauce. Todos ellos se entrelazan, organizándose bajo la omnipresente influencia de la gravedad, para tejer lo que hoy reconocemos como nuestro verdadero hogar cósmico. Esta estructura se llama Laniakea, una palabra hawaiana que significa cielo inmenso. Es un supercúmulo de supercúmulos, una vasta congregación de decenas de miles de galaxias que, aunque mantenidas relativamente unidas por la gravedad en su conjunto, esconde en su corazón el misterio más aterrador al que se ha enfrentado la astronomía en toda su historia. Es el Gran Atractor. Habiendo puesto en perspectiva nuestra diminuta posición en esta gigantesca estructura llamada Laniakea, podemos ahora sí, con la mente un poco más preparada para la escala de lo que hablamos, abordar el enigma del Gran Atractor. ¿Qué es esta cosa? O quizás, ¿qué es este lugar? Porque, para ser honestos, ni siquiera estamos seguros de su naturaleza precisa. Lo que sí sabemos con certeza es que el Gran Atractor es una anomalía gravitacional. Se encuentra ubicado en las profundidades de Laniakea, a una distancia aproximada de 250 millones de años luz de la Tierra y, por ende, del resto de nuestra galaxia, la Vía Láctea. No tenemos una imagen clara de qué es, qué forma tiene o de qué está compuesto. Lo único innegable es que está ahí, ejerciendo una influencia formidable. Sea lo que sea, posee un poder gravitacional inimaginable, un poder tan inmenso que nos está arrastrando a nosotros, a la Vía Láctea y a las otras 100.000 galaxias que conforman Laniakea, hacia sus, digamos, entrañas. Es como si un superimán cósmico o un pozo oscuro de gravedad estuviera engullendo todo lo que se encuentra dentro de un radio de 300 millones de años luz a su alrededor. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, nos precipitamos sin descanso hacia esa región desconocida a una velocidad constante de 600 kilómetros por segundo.
Esta fuerza de atracción es tan formidable que, en cierto modo, nos obliga a remar en contra de la propia expansión del universo. Esa fuerza expansiva que impulsa a la mayoría de las galaxias a alejarse unas de otras. Y lo más desconcertante es que, por mucho que dirijamos nuestros telescopios hacia esa dirección, hacia ese punto de atracción gravitatoria abrumadora, aparentemente no encontramos nada visible. Es un lugar que, a simple vista, parece vacío. Sin embargo, esa aparente vacuidad nos atrae con una fuerza tan colosal que nos ha obligado a replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el funcionamiento del universo a gran escala. Las hipótesis iniciales para explicar esta anomalía gravitatoria se centran en la masa. Podría tratarse de una concentración inusualmente densa de materia en ese punto del cosmos. O quizás, especulan algunos, podría ser un monstruoso agujero negro intergaláctico, una singularidad de una masa inmensa, equivalente a varios cuatrillones de soles. Otra posibilidad, más especulativa y misteriosa, es que estemos siendo presa de una desconocida fuerza oscura del cosmos que opera de manera diferente a la energía oscura que causa la expansión y que, en cambio, nos arrastra. Lo más probable, al menos basándonos en nuestro conocimiento actual, es que la explicación radique en una concentración masiva de materia, alguna estructura o conjunto de estructuras que, por su inmensa masa, genera esta atracción. Pero si es así, ¿por qué no podemos simplemente mirar y ver qué es? Aquí reside el gran obstáculo, el velo cósmico que ha dificultado enormemente su estudio. Para entender por qué no podemos verlo fácilmente, debemos retroceder casi 100 años en la historia de la astronomía. En 1929, Edwin Hubble, una figura fundamental del siglo XX, realizó el descubrimiento que cambió nuestra comprensión del cosmos para siempre. Observó que, si bien algunas nebulosas, como se llamaba entonces a las galaxias, parecían acercarse a nosotros, la gran mayoría mostraban un corrimiento al rojo generalizado. El corrimiento al rojo, recordemos, es un fenómeno que ocurre cuando la fuente de luz se aleja del observador. La longitud de onda de la luz se estira hacia el extremo rojo del espectro. El hallazgo crucial de Hubble fue que cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse de nosotros. Este descubrimiento llevó a dos posibles conclusiones. Una era que nos encontrábamos en una región del universo increíblemente única y peculiar, donde por una casualidad casi imposible, todo a nuestro alrededor se alejaba. La otra, y la que demostró ser correcta, era que el propio universo, incluido el espacio entre las galaxias, se estaba expandiendo. Fue entonces cuando surgió el concepto fundamental del Hubble Flow, que describe el movimiento aparente de las galaxias a través del espacio como una consecuencia directa de esta expansión universal. La ley de Hubble estableció una relación proporcional entre el corrimiento al rojo de una galaxia y su distancia, proporcionando la primera evidencia observacional de la expansión acelerada del universo y siendo una pieza clave para apoyar la teoría del Big Bang. Con el Hubble Flow comprendimos que las galaxias, incluida la nuestra, se mueven por el espacio arrastradas por la propia expansión del tejido cósmico. Sin embargo, con el tiempo, nos dimos cuenta de que esta expansión no era el único factor a considerar. La influencia gravitacional entre las galaxias, su atracción mutua, también debía afectar su movimiento, provocando desviaciones respecto a lo esperado solo por el Hubble Flow. Si teníamos en cuenta ambos factores, la expansión del universo y la atracción gravitatoria entre galaxias, podíamos obtener una imagen más precisa y real del movimiento de cualquier galaxia. Este cálculo nos permitía determinar la velocidad peculiar de una galaxia, es decir, la velocidad que se desvía de la que esperaríamos basándonos únicamente en la ley de Hubble, asumiendo la influencia gravitacional de otras galaxias. Y fue precisamente al intentar calcular la velocidad peculiar de nuestra propia galaxia
la Vía Láctea, cuando nos encontramos con algo sumamente extraño. Era el año 1973, y los primeros estudios dedicados a medir la velocidad peculiar de la Vía Láctea arrojaron un resultado desconcertante. Nos estábamos moviendo a una velocidad de 600 kilómetros por segundo a través del espacio, 2 millones de kilómetros por hora. Para ponerlo en perspectiva, si la Tierra orbitara el Sol a esta velocidad, un año duraría solo 18 días. Este hallazgo no encajaba en absoluto con lo que esperábamos basándonos en el Hubble Flow y la influencia gravitacional de las galaxias vecinas conocidas en aquel momento. Algo que no podíamos identificar ni ver nos estaba atrayendo hacia una región específica del cielo, en la constelación de Centauro, con una fuerza que simplemente no tenía explicación lógica. Inicialmente se pensó que podría haber algún error en los cálculos, que algo habíamos pasado por alto, pero las dudas se disiparon y todas las alarmas se encendieron en la década de los 80. Los avances en los estudios de corrimiento al rojo permitieron cartografiar el universo a una escala sin precedentes, y lo que se reveló fue impactante. Todas las galaxias que nos rodeaban, en una vasta región del espacio, estaban siendo arrastradas, dirigidas hacia un mismo punto en el universo. No habíamos cometido un error. Existía, en las profundidades cósmicas, una anomalía gravitatoria hacia la que nos estábamos precipitando, y su poder era muchísimo mayor de lo que habíamos imaginado. Este descubrimiento, evidentemente, impulsó una gran cantidad de recursos y esfuerzos científicos dedicados a estudiar qué se ocultaba en esa oscuridad. En 1986 se logró determinar la distancia a la que se encontraba el origen de esta anomalía, entre 150 y 220 millones de años luz. 2 años después, en 1988, un equipo internacional liderado por Donald Landon Bell, un astrofísico teórico británico pionero en la idea de agujeros negros en los núcleos galácticos, estudió el movimiento de 400 galaxias elípticas. Los resultados confirmaron inequívocamente que nos estábamos moviendo hacia algo que debía poseer una masa equivalente a 10 millones de cuatrillones de soles. Ese algo recibió el nombre de Gran Atractor. El monstruo ya tenía identidad nominal. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de la inmensa dificultad que supondría desentrañar su verdadera naturaleza. El Gran Atractor, fuera lo que fuera, estaba localizado justo detrás de una región del cielo que, desde nuestra perspectiva, en la Vía Láctea queda oculta. Esta región se conoce como la zona de evitación, Zone of Avoidance. La zona de evitación es un área del cielo que nos resulta opaca, oscurecida por la luz intensa, el gas denso y el polvo abundante que se concentran en el plano de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Desde nuestro punto de vista, aproximadamente, el 20% del universo queda oculto, velado por nuestra propia galaxia. Y, por una casualidad cósmica, el Gran Atractor se encontraba precisamente en esta quinta parte del cielo, que nos es inaccesible a la observación directa con telescopios ópticos. El misterio estaba escondido detrás de nuestro propio telón galáctico. Ante esta situación, las opciones parecían limitadas. Una era, casi absurda, esperar unos 113 millones de años para que la rotación de nuestro sistema solar alrededor del centro galáctico nos permitiera asomarnos por el borde de la zona de evitación. Evidentemente, esta opción era inviable para la ciencia. La otra, más realista, era enfrentar el problema y encontrar un modo de ver a través de esa barrera de polvo y gas. Afortunadamente, apostamos por lo segundo. Sabíamos que la luz visible no podía atravesar la opacidad de la zona de evitación, pero existían otras formas de radiación electromagnética que sí podían hacerlo. La radiación infrarroja y los rayos X tienen longitudes de onda diferentes que les permiten penetrar el polvo y el gas galáctico. Así,
Utilizando telescopios especializados en infrarrojo y rayos X, podíamos, por así decirlo, ver lo que se escondía detrás de esa porción del cielo que siempre había permanecido oculta a nuestros ojos ópticos y, por tanto, intentar observar el gran atractor. Este enfoque dio frutos. En 1996, René Cranz-Korteweg, una astrónoma holandesa sudafricana, lideró un estudio innovador, analizando datos proporcionados por el satélite Rosat, que operó entre 1990 y 1999 y estaba equipado con un telescopio de rayos X. Su equipo hizo un descubrimiento que, en un principio, pareció ser la respuesta definitiva. Hallaron un supercúmulo galáctico oculto detrás de la zona de evitación que había permanecido invisible hasta entonces. Este supercúmulo fue bautizado como el Cúmulo de Norma. Se encontraba a una distancia de 220 millones de años luz, un valor que encajaba perfectamente con la distancia calculada para el gran atractor. Además, parecía estar muy cerca del centro de la anomalía gravitacional que nos arrastraba. En aquel momento, la emoción fue inmensa. Parecía que habíamos encontrado por fin la respuesta al enigma. Quizás el gran atractor era simplemente un cúmulo galáctico inusualmente masivo. Pero como suele ocurrir en la ciencia, la primera respuesta rara vez es la completa. Al calcular la masa del cúmulo de Norma, descubrimos que, sí, era inmensamente masivo, con una masa de aproximadamente 1 cuatrillón de soles. Sin embargo, esta masa representaba solo alrededor del 10% de la masa estimada necesaria para explicar la atracción total del gran atractor. El cúmulo de Norma, por sí solo, no bastaba para explicar la velocidad de 600 km/s, a la que la Vía Láctea y las otras 100.000 galaxias se precipitaban hacia esa región. La explicación seguía incompleta. Paralelamente a la investigación del cúmulo de Norma, la mirada científica comenzó a posarse en otra estructura masiva, el supercúmulo de Shapley. Descubierto originalmente en la década de 1930, este supercúmulo contiene un total de 25 cúmulos galácticos, lo que lo convierte en la colección de galaxias más grande y densa que habíamos descubierto hasta entonces. Sin embargo, su distancia planteaba dudas. Se encuentra a 652 millones de años luz de nosotros. Dada esta enorme distancia, siempre habíamos creído que su influencia gravitacional sobre nuestra región del universo sería limitada, demasiado débil para explicar la fuerza del gran atractor, ubicado a solo 250 millones de años luz. Se pensaba que los 652 millones de años luz eran una barrera infranqueable para una atracción tan potente. No obstante, con los nuevos avances en la cartografía del universo, nos dimos cuenta de que quizás el supercúmulo de Shapley sí influenciaba en nosotros, y mucho más de lo que habíamos imaginado. Al combinar la atracción del cúmulo de Norma y el supercúmulo de Shapley, podíamos explicar aproximadamente el 56% de la atracción gravitacional observada hacia ese punto del cosmos. Aún así, quedaba un desconcertante 44% que no podíamos explicar con las estructuras de masa visible que habíamos identificado. Y, en el cielo conocido, no parecían haber más pistas, más grandes cúmulos galácticos lo suficientemente cercanos o masivos para dar cuenta del resto de la atracción del gran atractor. Ante esta incapacidad para encontrar estructuras de masa visible que explicaran la totalidad del fenómeno, surgieron nuevas y audaces hipótesis. Una de las más relevantes fue la del flujo oscuro, más conocido por su nombre en inglés, Dark Flow. Esta hipótesis postulaba un mecanismo completamente nuevo para explicar ese 44% residual. El flujo oscuro sería un vestigio, una reliquia, de la atracción gravitacional hacia algo que se encuentra fuera de los límites del universo observable. Una fuerza, quizás, que nos influyó gravitacionalmente poco después del Big Bang, hace 13.800 millones de años, pero cuya fuente, con la expansión acelerada del cosmos,
ha quedado más allá de nuestro horizonte observable. Se trataría de una hipotética fuerza que, de alguna manera, contrarrestaría la energía oscura responsable de la expansión acelerada del universo. No existiría, bajo esta hipótesis, un único gran atractor, como una concentración de masa concreta dentro de nuestro universo. En cambio, sería como una gigantesca corriente oceánica cósmica que arrastra a las galaxias hacia un punto que, debido a la propia expansión, nunca podrán alcanzar. Un viaje eterno hacia la nada, impulsado por algo que escapa a nuestra vista. El flujo oscuro parecía una explicación fascinante, una respuesta a lo inexplicable. Sin embargo, desde su formulación teórica, las observaciones no parecían respaldarla. Investigaciones basadas en supernovas de tipo Ia, por ejemplo, no encontraban evidencia que apoyara su existencia. Aún así, durante un tiempo, siguió siendo la teoría más aceptada para justificar por qué las galaxias se movían hacia un punto del espacio donde no veíamos suficiente masa. Pero esta hipótesis sufrió un golpe importante en 2012. Los resultados publicados por la Agencia Espacial Europea, obtenidos gracias al satélite Planck, que operó desde 2009 con la misión de estudiar las sutiles variaciones en el fondo cósmico de microondas para entender el universo primitivo y la evolución de sus estructuras, no detectaron ni el más mínimo indicio de que algo como el flujo oscuro existiera. Aunque no se descartó por completo, todo parecía indicar que la explicación del gran atractor no residía en esta misteriosa fuerza. Debíamos seguir buscando. La década continuó sin avances significativos en la comprensión de este enigma, pero todo cambió hace relativamente poco. En 2019, el mismo equipo liderado por René Cran-Korteweg, la astrónoma que había descubierto el cúmulo de Norma en 1996, realizó un nuevo hallazgo crucial. Descubrieron un nuevo supercúmulo, ubicado aún más lejos que Shapley. Bautizado como el supercúmulo de Vela, se encuentra a una distancia de aproximadamente 800 millones de años luz de nosotros, pero su inmensa masa, estimándose que podría contener más de 20 cúmulos galácticos, y su ubicación en la dirección general del gran atractor, lo convertían en un candidato relevante. Su influencia gravitacional permitía explicar aproximadamente un 10% adicional de la atracción observada hacia esa región del universo. Sumando la contribución de Norma, Shapley y ahora Vela, tenemos explicada ya casi el 70% de la atracción. Sin embargo, aún queda ese persistente 30% cuyo origen sigue siendo por ahora desconocido. ¿Significa esto que estos tres supercúmulos, Norma, Shapley y Vela, son en conjunto el gran atractor? Es una posibilidad. Podría ser que la suma de sus influencias gravitacionales y quizás las de otras estructuras menos masivas aún, no completamente caracterizadas en esa vasta región, constituyan la mayor parte de la fuerza que nos arrastra, pero también existe la posibilidad, igualmente fascinante y aterradora, de que esa región del espacio siga ocultando algo más, algo aún más masivo, o de una naturaleza completamente diferente, que de momento somos incapaces de ver o identificar. El gran atractor sigue siendo, en gran medida, el mayor misterio del universo a gran escala que tenemos ante nosotros. Solo podemos esperar con paciencia y dedicación científica a que un nuevo descubrimiento, una nueva herramienta o una nueva perspectiva arroje luz sobre este enigma que desafía nuestra comprensión. Y mientras tanto, surge inevitablemente la pregunta que, quizás, te has estado haciendo desde que empezamos esta conversación. ¿Nos va a devorar? ¿Qué ocurrirá cuando, o si, alcancemos ese punto hacia el que somos atraídos? ¿Provocará el gran atractor la colisión y destrucción de nuestra galaxia y de todas las demás galaxias que conforman la Niaquea?
la imagen mental de cientos de miles de galaxias precipitándose hacia un único punto, fusionándose, con sus agujeros negros supermasivos centrales, combinándose en una singularidad de poder inaudito, un evento cósmico que no se ha visto desde el nacimiento mismo del universo, puede resultar desoladora y apocalíptica. Nos precipitamos a 2 millones de kilómetros por hora hacia lo desconocido. Sin embargo, podemos respirar con cierta tranquilidad. Este escenario catastrófico, por suerte, jamás se cumplirá. Es cierto que nos acercamos a esa región a una velocidad considerable de 600 kilómetros por segundo, pero no debemos olvidar la inmensa distancia que nos separa del corazón estimado del gran atractor, unos 250 millones de años luz. Realizando el cálculo, tardaríamos aproximadamente 13.000 millones de años en llegar a ese punto. 13.000 millones de años. Esa cifra es comparable a la edad actual del universo. Esto significa que, en primer lugar, mucho antes de que la Vía Láctea siquiera se acerque significativamente al gran atractor, nuestro Sol habrá agotado su combustible, se habrá convertido en una gigante roja y luego en una enana blanca, y la Tierra, tal como la conocemos, habrá desaparecido. Las preocupaciones por nuestro destino inmediato son infundadas en esta escala de tiempo cósmica. Y en segundo lugar, y quizás más importante aún para el destino último del universo, hay otro protagonista fundamental en juego: la energía oscura. La energía oscura es esa misteriosa fuerza que, al contrario que la gravedad que tiende a juntar la materia, empuja el tejido del espacio, provocando la expansión acelerada del universo. Y en la batalla cósmica entre la gravedad y la energía oscura, esta última, sin lugar a dudas, está ganando. Cuanto más grande se vuelve el universo a medida que se expande, más energía oscura parece generarse o dominar, inclinando la balanza cada vez más a su favor. La energía oscura superó el dominio de la gravedad hace unos 7.000 millones de años, y desde entonces su influencia no ha hecho más que aumentar. Por eso, la gran mayoría de las galaxias a gran escala se alejan unas de otras, arrastradas por la expansión del espacio. Es cierto que la gravedad todavía gana en algunas batallas locales, como la atracción mutua entre la Vía Láctea y Andrómeda, destinadas a colisionar mucho antes de llegar al gran atractor, o la propia influencia del gran atractor sobre nuestro supercúmulo. Pero estas son solo pequeñas victorias de la gravedad en una guerra que la energía oscura ganó hace mucho tiempo. Mucho antes de que se complete ese hipotético viaje de 13.000 millones de años hacia el gran atractor, la energía oscura habrá inflado el universo de tal manera que la inmensa influencia gravitatoria del atractor, o lo que sea que lo cause, no será ni por asomo suficiente para contrarrestar la fuerza expansiva. En el futuro distante, la expansión terminará por imponerse definitivamente sobre la condensación gravitatoria. Dejaremos de sentirnos engullidos por el gran atractor. En lugar de precipitarnos hacia él, nos convertiremos en una isla cósmica, condenada a alejarse irremediablemente de todo lo que nos rodea. Llegará un momento, en el futuro lejano, en que la expansión habrá alejado tanto a las otras galaxias que su luz no podrá alcanzarnos. La Vía Láctea estará sola en el vasto y oscuro océano cósmico, demasiado lejos para ver a sus vecinas. Todo, eventualmente, terminará dispersándose. Estaremos solos en el universo, a la espera de que la última estrella de nuestra galaxia se apague en un suspiro final. Y quizás esta reflexión sobre la soledad cósmica última sea, paradójicamente, más aterradora que la idea de ser engullidos por una misteriosa fuerza de atracción, porque significa que, al final, nuestro destino último es el más puro vacío, un destino que, quizás, no nos deja dormir por las noches. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre,
Ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.